Yo sé que todos hemos escuchado esta frase. En la vida hay que hacer 3 cosas: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y aprovechando que tenemos audiencia y público en vivo, quiero hacer un breve experimento. Quiero que levanten la mano todos los que tienen hijos. Un buen quórum, ¿verdad? Ahora quiero que levanten la mano todos los que han plantado un árbol. ¿Muchos, sorprendentemente? Y por último, levanten la mano todos los que han escrito un libro. Se reduce el número significativamente. Quiero que nuestro autor levante la mano esta noche. Claro. Bravo, Armandito. Muchas gracias, Isabela. Este dato lo saqué de ChatGPT, pero menos del 1% de la población mundial ha escrito un libro, entonces estamos ante una cifra histórica. Pero ya que estamos aquí, me parece razón suficiente para celebrar. Y para los que aún no tienen el libro, resulta ser que yo soy objeto de la dedicatoria de este libro, así que me siento en la autoridad de hacer todas estas preguntas. La primera de ellas, Armando, de tantas historias por hacer, ¿por qué esta en particular? Bueno, muy linda pregunta, Isabela. Claro que sí. Yo considero que esta historia no la encontré, sino que me encontró. Es una historia que estuve esperando durante muchos años, durante gran parte de mi vida, para poderla escribir. Siempre soñé con ser cantante, no lo logré, pero también siempre soñé con ser escritor. Pero creo que alcancé esa meta. Esta historia surgió de una lectura breve que hice a un reportaje de un gran maestro, Numas Gil, y que me envió para escuchar el concepto del derecho positivo o de la implementación del derecho positivo en el crimen. Entonces, cuando vi que ponían como ejemplo la defensa de Jorge Eliezer Gaitán al maestro Belisario Rodríguez, un artista bogotano, quien se enamoró en la ciudad de Manizales de una hermosa dama de 20 años y que tras ser despreciado por ella luego de comprometerse en matrimonio, la asesinó en una noche sin luna. Esa historia me conmovió porque mi madre nació en Manizales y nació por los años de 1929. De ahí me inspiré para escribir esta novela llena de matices, llena de poesía, de erotismo, pero por supuesto también de drama y de tragedia. Increíble. Armando, tú ahorita nos contabas que siempre quisiste escribir y quiero saber cuál fue ese momento revelador para ti en el que tú dijiste, yo soy un escritor, yo soy un contador de historias y esto me está esperando hace mucho tiempo. La soledad matizó ese momento cumbre de mi imaginación para construir esta historia. Un escritor, un poeta, un pensador, un filósofo, para poder desarrollar su pensamiento, debe padecer de esta terrible enfermedad que se llama la soledad. ¿Sigue, Jaime? Sí. Bueno, Armando, siempre has estado muy ligado por términos familiares a la literatura. Tus antepasados se acercaron constantemente a la poesía. Para aquellos que van a comprar el libro esta noche, siempre te he visto desde una mirada poética, pero en este caso acercarte a la narrativa de la novela, de las diferentes matices que tiene la novela. Yo siempre te he dicho que es como si Gabriel García Márquez hubiera escrito este tipo de novelas, ¿no? Como si hubiese decidido escribir algo en las montañas. Quiero que nos expreses, nos cuentes
¿Cómo es esa sensación emocional con tu mamá, con la familia? ¿Y cómo se une con Belisario? ¿Cómo se contacta? Un poco, los invito, el prólogo es bellísimo. ¿Y cómo ese prólogo te une con el personaje y la familia? Claro que sí, es una pregunta muy importante porque todo viene del niño interior. La historia proviene de ese niño interior que habita al interior de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma. Y yo nací en el barrio Santa Fe y me crié allí. Y resulta que a pocas cuadras, escasas 2 cuadras de donde yo nací y crecí, está ubicado el Cementerio Central de Bogotá. Y mi parque de infancia, mi jardín de sueños fue ese cementerio, porque allí íbamos con los amigos a jugar a las escondidas, a jugar a la lleva, a desarrollar todos estos juegos infantiles. Y resulta que Belisario Rodríguez fue un artista funerario. El personaje, la línea dramática principal de la novela, fue un artista funerario. Y gran parte de sus obras, de sus esculturas, de sus gárgolas, de sus santos, de sus ángeles, de sus vírgenes, de sus decoraciones fúnebres, las desarrolló en el Cementerio Central de Bogotá, y Belisario murió en 1966. O sea que durante los años donde yo crecí y me paseé por este hermoso cementerio, tuve que descubrir y pasear y observar y deleitarme con estas obras de Belisario sin saberlo. Por supuesto también con los epitafios que leía y que me ensombrecían mi infancia. Por ejemplo, con ese que decía: te amaré para siempre porque el amor va en el alma y el alma no se muere. Eso me desarrollaba unas ideas y unos pensamientos, unas imaginaciones increíbles. Y sobre todo el más sombrío que está planteado en el prólogo, en el prefacio de la historia, que ocurrió una mañana que yo fui a pasear al cementerio y me encontré con una lápida, y en esa lápida observé la foto del difunto, pero era una foto llena de luz, era un hombre muy vital y un hombre muy joven. Y entonces me detuve a leer el epitafio, y el epitafio decía: un día yo estuve donde tú estás, un día tú estarás donde yo estoy. Y mi imaginación de niño me llevó allá hacia adentro, a ese lugar oscuro, frío, húmedo, donde se encontraba ese hombre que, según lo que yo imaginaba, todavía sentía y quería estar vivo. Y eso me llevó a construir esta historia también, porque ese es el antecedente. Armando, en el libro vemos que cuando tú lees este epitafio sales pitado corriendo a donde tu mamá. Quiero saber qué hay de Olga Gil en Novilunio. En Novilunio es un homenaje a Olga Gil Toro, quien fue mi madre y la sigue siendo, y la madre de muchos de los que están aquí esta noche. Esos viejos dichos, esa historia de Manizales, ese viejo Caldas, y hoy me complace tener a Laurita Ríos, que es una hermosa caldense, porque así de bellas eran estas mujeres, para quien pido un aplauso, que evoca un poco esa belleza de esas mujeres de montaña que llenaron de amor esas historias de esa época. Entonces, de mi madre hay todo, es un homenaje, es un tango, porque Manizales, esa hermosa ciudad de donde proviene este sentimiento, es una ciudad tanguera. Por eso tuvimos hoy como invitada a Natalia Bedoya y a el gran maestro Giovanni Parra, y por supuesto a mi gran amigo Cheo Villa, que para quienes no lo conocen
es la voz principal de nada más y nada menos que de la Villos Caracas Boys, y hoy nos está acompañando lleno de amor y con una que otra copa. ¿Luego? Bueno, Armando, precisamente estábamos hablando que las coincidencias de alguna manera no existen. Siempre te ha llegado ese fenómeno maravilloso de la literatura, del cine, y en ese sentido me gustaría mucho que le describieras al público qué relación hay precisamente entre todos esos aprendizajes hermosos que tienes del cine y cómo lo plasmaste además de la literatura, cómo comprendiste que era necesario colocar algo de eso del cine, de los planos, del movimiento. Pues la construcción dramática de esta historia es bastante compleja. Aquí implementé todos mis conocimientos. Soy un seguidor de Gabriel García Márquez. Nuestro Nobel y sus historias también están cargadas de mucha semiología, de muchas imágenes, de muchos símbolos. Y eso yo lo quise construir también en esta novela, sin por supuesto imitar ese estilo de realismo mágico, sino de tratar de desarrollar mi propio estilo. Pero fue muy estricto y muy estoico el proceso de construcción de los personajes, de las líneas dramáticas tanto principales como secundarias. Y en Belisario Molina, el personaje principal de la novela y presunto asesino de Livia María Londoño, presunto porque para descubrirlos tienen que leer la historia, me basé en el arquetipo de Merlín. Resulta que Merlín, el mago que acompañaba al rey Arturo, era hijo de una virgen que fue preñada por un demonio. Entonces, en la personalidad de Belisario Molina está plasmado esa dualidad en el ser que en definitiva todos llevamos adentro. El hombre es ángel y a la vez demonio, decía Federico Nietzsche. Entonces Belisario es ese, un hombre que en el día es Apolo, Apolinio, y en la noche es Dionisio, es dionisiaco, vive en el mundo de las sombras. Y por eso quisimos plantear ese momento dionisiaco y ese universo de la novela que es el viejo cafetín, personificarlo, recrearlo en esta pequeña obra de arte, en esta pequeña obra teatral en donde nos acompañan todos nuestros amigos. Armando, justo eso que acabas de mencionar creo que se resume muy bien en esta frase con la que empezamos apenas abrimos el libro. Cuando Dios hizo la luz, al mismo tiempo creó las sombras. Ya que empezamos a hablar de los personajes, quisiera preguntarte si Armando sería amigo de alguno de los personajes que está en este libro. Yo creo que es muy bella la pregunta y muy importante porque Armando es todos y cada uno de los personajes. Cada uno de esos personajes contiene parte de mi espíritu, parte de lo que sueño, parte de lo que soy, parte de ese sentimiento que me acompaña desde niño y que muy seguramente me acompañará hasta el día de mi muerte. Pero yo también quiero, Isabela, que tú leas, por favor, la dedicatoria, porque la dedicatoria es muy importante, porque tenemos presente, y no porque sí, a la protagonista y la acreedora de la dedicatoria, porque Isabela López Escobar, mi sobrina, hija de mi hermana amada Patricia y de mi cuñado adorado también Jesús Manuel López, lleva ese instinto creativo que se llama la comunicación y el periodismo. Entonces yo quiero que tú lo leas. Voy a ser pinchada. El amor es un fenómeno humano que surge espontáneo, ajeno a la voluntad propia de los amantes, es decir, a la libertad para decir lo que sienten aquellos que se aman mutuamente. Asimismo, sucede con el oficio de comunicar, o sea, de descifrar la realidad para contar a otros, con detalle, lo que alberga el interior misterioso del espíritu de los seres que somos.
Por ello, dedico este efluvio de mi pensamiento a Isabela López Escobar, su servidora, sucesora sensible de este mágico piso de punta. Ella lo lleva impregnado con pasión en su naturaleza retórica, como los amantes llevan asido el amor en el fondo del alma. Muy bien. Vamos. Una. Fieles. Buenos. Bueno, ya para cerrar este podcast, este pequeño diálogo, yo quiero que Jaime exprese lo que ha sentido como lector, como testigo desde el inicio, desde el desarrollo y desde el final de la construcción de esta historia, sino antes elevar una plegaria por las víctimas, por aquellos hombres y mujeres que hoy están bajo los escombros de las ciudades que sufrieron de la catástrofe natural que vivimos el día de ayer, y también queremos pedirle a Dios que los ayude y que podamos salir bien librados de este terrible dolor. Entonces, Jaime, aparte de la plegaria que elevamos, quisiera yo escuchar para cerrar tu interpretación y tu parecer sensible ante la lectura de Novilunio 1929. Uf, qué pregunta, hermano. Bueno, Lo corchó. sí, casi. No, yo creo que la pregunta viene del alma porque hay una palabra que Armando ha sido, además de practicante, ha tenido la voluntad, su proceso y su gran regalo para todos nosotros, se llama el presente. Ha sido tu ejercicio, Armando, hace mucho tiempo, de ejercer el solo por hoy. Y eso significa que el amor que siempre ejerces tiene esa cualidad, está en el presente. En esa medida, este libro no es solamente un regalo que tú nos das a nosotros, sino lo recibimos desde tu espíritu profundo y amoroso que siempre has sido. Creo que en principio es un gran regalo. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos algún día que partir. Aquí tenemos muchos que hemos tenido que ir a llevar solo un cuerpo, pero tú con esto vas a ser trascendental. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo y repito con lo que empecé la pregunta, y es que cuando me acerqué a la literatura no me costaba mucho porque eres mi amigo, mi hermano, y en ese sentido tuve que dar un paso atrás para poderlo leer como un espectador rígido, además, que sabes muy bien de quién proviene mi rigidez, que es de alguien que te amó, que fue mi madre, y que sabía del tema. En ese sentido, yo creo que es una obra muy importante para la literatura hispanohablante. ¿En qué sentido? En que ahora la mayoría de los libros suelen hacerse, la inteligencia artificial suele hacer, y esto proviene profundamente de alguien que le llegó, como dicen los españoles, el brujo, te llegó la inspiración, las musas, y este es un regalo que nos entregas en ese sentido. Es decir, vuelvo y repito, para mí es una obra hecha por alguien que tiene las cualidades profundas de un gran escritor. Bueno, muchas gracias. No, yo quiero ser rebelde aquí y no quiero que esto se acabe aquí. No quiero irme sin preguntar que evoquemos a ese Armando que se graduaba como comunicador social. Quiero que pienses en él y que pienses qué le dirías en este momento en donde hoy estamos en el lanzamiento de tu libro. Bueno, no, es una pregunta extraña porque me invita a hacer una regresión, no solamente mental, de memoria, sino espiritual. Y le diría que el camino del conocimiento y de la literatura es un viaje misterioso en el espacio y en el tiempo, y la comprensión de
ese espíritu del hombre, del espíritu de la naturaleza, de lo que somos, de la creación de Dios, es parte de lo que llevamos y logramos interpretar desde cada uno en su interior hacia lo que vamos viviendo día a día. Entonces yo le diría a ese muchacho lleno de inquietudes y de sueños que se atreva, que sí se puede. Me impactó esta mañana ver en el noticiero como en el norte de Cali, en el barrio Tequendama, lograron los rescatistas sacar un hombre con vida y todos hicieron un círculo y llenos de emoción levantaron los brazos y empezaron a decir y a gritar a viva voz, sí se puede, sí se puede. Y eso es lo que yo le digo a ese joven, sí se puede. Pues Muchas se gracias. No, Entonces, no, agradecer finalmente a la Quinta Porra, este escenario maravilloso que nos acogió en esta noche, a Fabio, que es la persona que, Fabián. Fabián, que es la persona que nos ayudó a iluminar y a llenar de luz este escenario, a el equipo de trabajo que nos ayudó a capturar las imágenes y a trabajar esta magia y que nos regalará pronto el video para que todos lo tengamos y lo compartamos, y a mis hermosos amigos que han querido venir esta noche a personificar y a escenificar a los personajes del viejo cafetín, a Laurita por supuesto con su belleza, que nos acompañe y siempre me ha acompañado, A María. y que hoy hizo el papel de María, a Cheo, que hizo el papel de Gardelito o de Belisario Molina. Yo quiero interrumpirte porque me parece importante que recordé algo, que aquí está tu hermano Carlos Escobar, y en alguna ocasión, en algún diálogo nosotros, me dijiste una cosa maravillosa que para hoy, otra vez para el presente, me parece maravilloso. Y es que tú quisiste ser actor y estar en las tablas. Y hoy es uno de esos días hermosos de verlo actuando como él mismo. Actuó como Armando, siendo Armando. Yo mismo, gracias. Bueno, un aplauso a Dios.